Cada uno de ustedes tiene un sueldo que tiene que ser parejo, o no sé si a lo mejor nos puedes dar una mejor explicación sobre el comunismo y cómo está la condición del comunismo allá en Cuba. Bueno, Alex, eso es algo que es difícil explicarlo y que puedan entenderlo ustedes que no viven en Cuba. Cuba es un sistema, bueno, como ya tú lo dijiste, comunista, socialista, y supuestamente las personas tienen un salario, pero cuando tú te pones a ver el salario que perciben, no es suficiente para todo lo que tienen que abastecer en su casa, no es suficiente. Y el cubano, a través de todos los años que ha vivido, ha tenido que acudir a otras opciones para poder tener dinero. Y se han dado cuenta de que por un sueldo no pueden, no alcanza ni para un día ni para 2 días. The Safe Haven Podcast. Estoy listo porque tenemos otra entrevista y tengo conmigo Joel. Joel, ¿cómo estás, mi hermano? Estoy bien emocionado de estar aquí en Guadalajara y estar contigo aquí compartiendo este tiempo es una bendición. Ahora, aquí nos encontramos nosotros en Guadalajara, México. Ahora, ¿esto es tu primera vez viniendo a México? Sí, primera vez que vengo a México. Mm, Ha sido algo tremendo para poder llegar, pero sí, es mi primera vez que vengo. ¿Y qué tal se te hizo la comida aquí en México? No, la comida es muy rica. La comida mexicana tiene mucha sazón. Se siente todo bien, con mucho gusto. Solo que todos los chiles y todo eso, no. El chile es lo que, el chile es lo que nos identifica aquí en México. Y, Pero bueno, Joel, ¿por qué no nos dices un poquito de ti? bueno, Alex, nada, agradecido estoy por la oportunidad de compartir en este podcast contigo. Y yo, bueno, nací en Cuba, soy cubano, estoy allá en Alcance Victoria, Cuba, con Pastor Abel, ya por 19 años sirviendo al Señor, y estoy casado por 15 años. Tengo mi esposa, bueno, mis 3 hijos, y he podido disfrutar con el Señor todos estos años, tantas cosas y tantas oportunidades que me ha dado, tantas experiencias, eh, que ha sido tremendo lo que he podido vivir. Ahora, sabemos que, me imagino que es diferente, ¿no? Al ver la cultura en Cuba y luego ver un poquito de la cultura en México. Y yo he tenido el privilegio, obviamente, de ir a Cuba y ahí es donde nos conocimos. Pero una de las cosas que me encantaba de Cuba es un sentir de familia. Cuando yo llegué a Habana, Cuba, ustedes me hospedaron, me recibieron con amor y pude pasar un tiempo muy, muy increíble. Y yo creo que aún hoy en día eso es muy evidente, que los cubanos son gente de familia, son gente de amor, gente amorosa. Me imagino que estás de acuerdo, ¿no? Así mismo, así mismo. No, es que en Cuba, como tú decías, es una cultura que es muy familiar. Los cubanos prácticamente casi todos viven juntos en familia. El cubano vive, lo mismo vive el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, los hijos, y hasta 2 y 3 generaciones a veces juntos. Y cuando tú vives así en familia y tú vienes de otro país y estás con la familia, sientes como que, wow, la familia está aquí junta. Y eso yo sé que quizás en otras culturas no se ve. Eh, Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero se disfruta, la parte buena se disfruta, el poder estar en familia. Y yo creo que sí, que es parte de la cultura nuestra, producto a que quizás no podemos. Por ejemplo, una pareja cuando se casa es difícil acceder a tener un apartamento o vivir solos. Entonces tienen que hacerse
pedazo en la sala quizás a veces, o un cuarto. Pero el estilo de vida que llevamos en Cuba es algo bien especial, porque nos caracteriza el cubano familiar, estar ahí y todo, y las peleas, wow, es algo que yo creo que tú lo experimentaste, tú lo viviste, Sí. y es algo bien, bien especial que tenemos nosotros en Cuba. Y hablando sobre ese tema, yo sé que allí está el comunismo. Ahora, yo entiendo un poquito del comunismo. Me imagino que am, el ingreso tiene que ser parejo sobre todas las personas en Cuba y no importa si tienes una profesión o si trabajas quizás en un restaurante, pero me imagino que am, cada uno de ustedes tiene un sueldo que tiene que ser parejo, o no sé si a lo mejor nos puedes dar una mejor explicación sobre el comunismo y cómo está la condición del comunismo allá en Cuba. Bueno, Alex, eso es algo que es difícil explicarlo y que puedan entenderlo ustedes que no viven en Cuba. Eh, Cuba es un sistema, bueno, como ya tú lo dijiste, comunista, socialista, y supuestamente las personas tienen un salario, pero cuando tú te pones a ver el salario que perciben, no es suficiente para eh, todo lo que tienen que abastecer en su casa, no es suficiente. Y el cubano, a través de todos los años que ha vivido, ha tenido que acudir a otras opciones eh, para poder tener dinero. Y se han dado cuenta de que por un sueldo no pueden, no alcanza ni para un día ni para 2 días. Eh, si lo vemos a través de la historia, han sido diferentes etapas. En esta última etapa que vivimos, la inflación ha sido tan grande y, y un ordenamiento que se hizo y ha sido bien catastrófico para la economía. Y hoy los cubanos, cuando tú miras el salario que tienen, son apenas $10, $15 en el mes. Wow. Y tú dices, bueno, no alcanza para ni siquiera un día, 2 días, 3 días. No alcanza. Y entonces el cubano ha hecho, como decimos nosotros en Cuba, se ha puesto a inventar. Ok. Y el cubano que puede viajar, trae, por ejemplo, ropa, trae comida, trae cosas y las vende a otros que las vuelven a vender a otros y así cada quien va haciendo su propio negocio de comida, haciendo su propio negocio de ventas. En los últimos años ahora dieron es decir, está la oportunidad de que las personas hagan sus pequeñas, medianas empresas y a través de estas pequeñas y medianas empresas algunos emprendedores han creado lugares abastecidos de comida y existe la posibilidad de que el cubano pueda tener más acceso ahora Sí, a todo esto. Pero es difícil poder explicar cómo puede vivir un cubano. Yo creo que eso es claro. lo que me estás preguntando. Sí. Es que es algo que, como le dijiste, o sea, nosotros tenemos un gran privilegio, especialmente yo que vivo en Estados Unidos. Y como decimos siempre, que es el país de la abundancia. Mm, Siempre hay recursos en Estados Unidos, siempre. Y obviamente en Estados Unidos uno puede ganar dinero y uno, pues el objetivo siempre es de proveer para tu casa, para uno mismo, o si eres hombre de familia, pues tienes que proveer para tu familia, para tu esposa, tus hijos. Y yo me imagino que con un cierto sueldo de 10 o $15 en el mes, a cómo el cubano sobrevive. Y eso es lo que obviamente es difícil de comprender. Y, y aún así, en esas condiciones, como digo, yo he visto que los cubanos son muy alegres y muy contentos, buscan la manera de disfrutar de la vida y disfrutar de la familia, aún si tienen recursos limitados, pero es difícil entender al yo- cubano. a ver, yo quiero decirte, por ejemplo, hay cubanos que yo he visto, por ejemplo, doctores eh, que en medio de su trabajo, en medio de su momento de dar el servicio médico, a la vez están vendiendo algo, Wow. porque su salario no le alcanza. Entonces, tú ves al médico
que está dando su servicio médico, pero a la vez tiene una bolsa con cosas para vender dentro del mismo hospital. Eso se ha visto en Cuba. Increíble. Se ha visto en otras personas que están en sus empresas, en sus trabajos, y entonces tienen que estar acudiendo a otra manera para poder adquirir el dinero y bueno, otras maneras que también el cubano ha acudido. Ustedes saben, la prostitución, las drogas, Claro. todo lo que normalmente vemos en cualquier parte del mundo como una fuente de ingreso que eso lo vemos en todo lugar. Bueno, entonces, aún siendo un profesional, un doctor, todavía tienes que buscar la forma de proveer para tu casa. Exacto. Y me imagino esa situación de tomar tiempo de tu vida para prepararte y ayudar a salvar las vidas de otro. En realidad, eso es la recompensa para el doctor, ¿verdad? El Wow. poder salvarle las vidas a los demás me imagino, por algo moral, por ese sentir moral de decir, no, tenemos que sobrevivir. Y Así mismo. aunque no va a recibir un sueldo más por su preparación, me imagino que ese sentir moral es lo que los motiva por lo menos a prepararse y qué difícil el saber que aunque te prepares, aunque estudies, no alcance el ingreso o el salario, ah, y que tienes todavía que buscar otras formas de adquirir dinero. Ahora, nosotros pues tenemos dos culturas totalmente diferentes, el comunismo y luego la democracia aquí en Estados Unidos. Yo sé que México también tiene una democracia, pero nosotros sabemos que Dios todavía está en toda situación y eso es obviamente lo que creemos. Ahora, aún en Cuba, ¿cómo llegaste tú a tener tu primer encuentro con Dios? Bueno, la historia de mi encuentro con Dios empieza eh, muchísimos años antes de yo entregarle mi vida a Cristo. Porque Dios ya empezó a orar en mi familia desde el año 98, año 97, 98. Mi mamá, ella para poder mantener la familia, ella rentaba a extranjeros, e incluso extranjeros en ocasiones que venían a mi casa con prostitutas. Y bueno, esa era la manera que ella tenía para poder darnos de comer. Wow. Y en mi casa era prácticamente un prostíbulo. Eran las madrugadas, siempre llegaba un extranjero, llegaba alguien, como decimos, un chulo en las calles y traía al extranjero con la prostituta. Y así fue como viví yo todo ese tiempo. Pero en medio de ese tiempo en el cual yo estaba viviendo, yo recuerdo que yo tenía, no sé, como 14, 15 años aproximadamente. Se rentó en nuestra casa un coreano, un hombre de Corea. Y este hombre transmitía mucha paz. Y los días que estuvo, hablaba poco español, pero los días que estuvo pudimos atenderlo y hablamos muy poco, de hecho pocas palabras. Sí. Pero lo único que hizo él cuando antes de irse fue que le regaló una Biblia a mi mamá Wow. y le dedicó el verso clásico de Juan 3:16. Y yo recuerdo, tengo un recuerdo así de esa Biblia, me impactó la vida de ese hombre, cómo transmitía paz, sin ni siquiera hablar nada, sin ni siquiera él decirnos nunca Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Eso impactó mi vida. Después de eso también teníamos amigos de mi cuñado que tocaban juntos en la banda. Mi cuñado era baterista genial. Hoy en día él anda viviendo por Turquía. Él tenía unos compañeros que tocaban en la banda, eran cristianos. Y entonces este muchacho que tocaba con él, Misael, le regalaba unos libros de Josh McDowell Ok. a mi mamá. Es decir, le regaló unos libros a mi cuñado Sí. y mi mamá los tomó para ella y empezó a leerlo. Y yo leía alguno que otro. Y así fue Dios tratando con
con nuestras vidas. El evangelio fue llegando poco a Claro. poco. Tenía una amiga también yo en la escuela que me habló de Jesús. Y ya después pasaron los años en mi vida. Cuando yo tenía 12 años, empecé a consumir drogas. Ok. Llegué al punto de ser un adicto. Mi vida comenzó a ser un desastre. Llegué al punto de robarle a mi madre, de robarle a los mismos extranjeros que estaban eh, rentados en nuestra casa. Llegué al punto de vender droga. Toda esa etapa de mi vida fue un desastre y la semilla del evangelio fue sembrada. Sí. Y no fue hasta los 22 años que, estando un día en una escuela, es decir, en unas clases que estaba de canto, Sí. me invitaron a la iglesia. Me invitaron a un parque donde cuando llegué estaba un grupo de jóvenes reunidos y había un pastor, había otro joven y ahí fue donde conocí a Dios. Ahí fue donde Jesús comenzó a obrar de una manera tremenda en mi vida y ahí conocí Alcance Victoria. Wow. Conocí a Pastor Abel ese mismo día, hace ya 19 años, un poco más de 19 años, casi 20 años. Pastor me invitó a la iglesia. El otro día fui a la iglesia, yo tenía el pelo bien largo por aquí. Y me dijo, ven a la iglesia. Y fui al otro día a la iglesia. Y al otro día cuando fui a la iglesia, el pastor hizo el llamado y ahí entregué mi vida a Jesús. Wow. Y Dios hizo un cambio en mí radical. Sabes que Dios obra de manera diferente Claro. en cada persona, pero en mi caso, yo diría que el 50% de mi vida fue transformada así, radical. Fue un total cambio. Yo tenía una pareja y en ese momento yo le dije a la pareja, "Ey, yo voy a seguir a Jesús". Y yo le dije, ¿tú quieres seguir a Jesús? Y ella me dijo, no. Entonces dije, bueno, nos vemos, terminamos. Y ahí comencé entonces a seguir a Jesús y a estar en esta preciosa familia de Sí. Alcance Victoria y la iglesia de Cristo en general. Conocí un mundo, wow, maravilloso. Experimenté, yo no tenía idea de que existía un mundo tan precioso como el mundo cristiano, como la familia de Dios. Y ahí Dios hizo ese cambio en mi vida y rápidamente comenzó Dios a llamarme a sentir carga por los perdidos, por los jóvenes sobre todo. En aquel tiempo yo tenía 22 años Ya. y empecé a sentir carga por los jóvenes. Estaba Pastor Manuel, que era pastor líder de jóvenes en aquel tiempo, ya después se convirtió en pastor de Sí. jóvenes. Y junto con él empecé a trabajar con jóvenes, con otros jóvenes. Teníamos un equipo de jóvenes bien especial y ahí conocí también a mi esposa. El primer día que fui a la iglesia, el primer día que fui al parque, ahí había mucha gente predicando en un círculo, tocando la guitarra. Y se paraba siempre alguien en el centro del parque Sí. a anunciar el evangelio. ¡Hey, Jesús te ama! ¡Hey, Jesucristo es el camino! Y decía, esta gente está loco. Sí. ¿Qué cosa es esto? y entonces, una de las que se paró en el medio a gritar Sí. es mi esposa hoy. Wow. Y yo la vi ese día, desde que la vi ese día, ella me impactó mi vida. Y yo tuve que esperar 4 años para conquistarla. Es decir, 4 años. 4 años después que me Wow. convertí, recién convertido, traté de conquistarla, pero ella me batió, como decimos en Cuba. Sí. Me dio un batazo. Y después de 4 años aproximadamente, logré conquistarla. Es mi esposa hoy y tenemos 3 hijos. Servimos en el ministerio. Estamos sirviendo hoy por hoy. Desde que llegué también, mi pasión por la música, mi pasión por los jóvenes. Empecé a servir en el ministerio de la adoración. Apenas un año de llegar a la iglesia, ya yo estaba dentro del ministerio. Sí. Incluso antes ya lo hacía en las iglesias en casa que teníamos. En aquel tiempo le llamamos casa de adoración. Después llamamos centros Victoria, o centros de adoración, centros Victoria. Y en las casas ahí yo empezaba a cantar las adoración. Me apasionaba la música y sobre todo el adorar a Dios. Claro.
Y ahí sentí ese llamado a la música y empecé después en la iglesia a ministrar. Y hasta el sol de hoy ahí estoy sirviendo en ministerio de adoración dentro de la iglesia. Gloria a Eh, Dios. y junto con el equipo pastoral estoy pastoreando en una iglesia en casa que tenemos ya por 19 años en El Vedado. Sí, Es un lugar muy céntrico de Cuba, un municipio, allá le decimos municipio. Y ahí hemos visto cómo Dios ha transformado muchísimas vidas. claro. Desde que comenzamos la obra, tú sabes, producto a todo lo que se vive en Cuba, nuestra iglesia en casa, ha ocurrido algo bien especial. Bien especial no, no sé cómo explicártelo, algo lógico, y es que muchos han emigrado. Ok. Desde que nosotros empezamos, empezaron a llegar muchas vidas, pero en los últimos años, en los últimos 7, 8, 10 años, han emigrado muchos y hemos podido ver cómo, a pesar de que algunos emigran, siguen llegando nuevas vidas y siguen llegando nuevas vidas. Y esa es la obra que estamos haciendo. Estamos sirviendo al Señor con el anhelo, el deseo de, como te decía ahorita cuando veníamos en el carro, de que nosotros como iglesia en casa podamos establecer una iglesia ahí en El Vedado, podamos tener una iglesia, un local, algo que podamos tener, Claro. además de nuestra base, porque tenemos también una base, no solamente la base Sí, de Guadalajara, ni la claro. de Panamá. En Cuba también tenemos ya pronto una base para el Caribe, para Latinoamérica y para todo. Ahí se están levantando muchísimos hombres, muchísimas mujeres, muchísimos gang warriors, gangers, gente que están envisionándose y nosotros vamos a seguir siendo parte de esta visión global de salir también en Cuba primero y después también a Latinoamérica y a todo el mundo. Y yo agradezco a Dios por esa oportunidad porque siendo un joven que no tenía futuro, siendo un Sí, joven que mi vida estaba destrozada, Jesús cambió mi vida de una manera especial. Y, y me ha dado tantos regalos, me ha dado tantas cosas. Y hemos vivido, como predicaba ayer el pastor Samuel, hemos vivido momentos de desierto, de momentos donde eh, quizás no llueve. sí. No recuerdo ahora la palabra que usó él, sequía, Sequía, sí. sequía. Sequía. Hemos vivido momentos de sequía como familia, yo en lo personal, como hombre, como joven, lo viví en mis tiempos. Como nación hemos vivido muchos tiempos de sequía. De hecho, Sí, todavía estamos orando porque nuestra nación necesita un cambio. Pero yo agradezco tanto a Dios porque en esos momentos de sequía, de pasar por fuego, como decía ayer el pastor Samuel, hemos visto también momentos de lluvia. sí, Hemos visto momentos de mucha bendición de Dios obrar de una manera tremenda, nada más poder ver de que eres un instrumento en las manos de Dios para que otros conozcan a Cristo. Sea uno, sean 10, sean 5, sean 50, lo que sean. sí. Pero ser tú el instrumento para que otros conozcan, eso es algo bien, bien especial. Y es lo que hemos recibido, el legado que tenemos como Victory Outreach, como Alcance Victoria, es el poder nosotros envisionar a las generaciones que vienen, mis hijos, las nuevas generaciones, la Next Gen, Sí, pueda saber de que tenemos un legado y de que la misma unción que está sobre Pastor Sony, ese manto cayó también sobre Pastor Abel y ese manto también ha caído sobre nosotros, claro. sobre esta tercera ola que se está levantando. Que yo estoy en medio, yo me puedo ir para la tercera, para la segunda y para la tercera, estoy Sí, ahí, ¿eh? Yo se lo digo a los muchachos allá en Cuba, que yo me meto con ellos ahí y es un privilegio ser parte de esta visión, ser parte de esta familia, el poder estar aquí ahora en Guadalajara. Tuve la oportunidad en 2019 de estar en Panamá, ok. en una cruzada en Panamá, junto con mi esposa. Esta vez mi esposa no pudo venir, no pudo tener visa, pero bueno, ya de eso hablaremos. Eh, no pudo venir conmigo, ella quería estar aquí, ella quería estar más que yo aquí. Sí, Ella quería, wow, para mí ha sido difícil el venir sin ella, pero Dios quiso que viniera yo y, claro. y yo creo que es como que voy abriendo el paso a la visión internacional y a todo lo que Dios quiere hacer
en Cuba y ser yo otro, junto con Pastor Abel, de los que llevemos a nuestra iglesia, como él predicaba hoy en la mañana, nuestro Sí, Pastor Abel, a poder desatar barrios, desatar lugares, localidades y también desatar naciones sí. en Latinoamérica y en el mundo entero. Increíble, obviamente, lo que Dios puede hacer y siempre lo menciono cuando comparto yo, obviamente, mi historia con otras personas. Yo les menciono que nada más el simple hecho de plantar una semilla en la vida de una persona, que sea una palabra, como fue contigo que Juan 3:16, dieron un versículo a tu familia y eso fue una semilla que fue sembrada y fue desarrollándose, fue creciendo, que últimamente te trajo a ti a los caminos de Dios. Pero primeramente, uno no debería de menospreciar el momento de simplemente plantar una semilla con las personas a nuestro alrededor. Porque obviamente tú eres evidencia del impacto que una semilla que sea plantada, que pueda dar fruto. Y aún lo digo yo por mí también y por mi familia, que um, yo puedo mirar que fue plantada esa semilla en mi familia y la he visto desarrollar. Tú sabes que ahora que hablas de eso, Sí, yo siempre le digo a la gente que nosotros como cristianos no sabemos quién sembró ni quién regó. La Biblia dice, Apolo regó, es decir, Pablo sembró, Apolo regó, ah, pero es Dios quien da el crecimiento, ¿no? correcto, Y yo lo he podido ver a través de los años, no sé si yo he sembrado o si he regado, pero lo importante es hacerlo, es llevar el Evangelio. correcto. Y hablando de eso, el coreano llevó la semilla, creo que él fue el que llevó la semilla, me parece a mí, a nuestra casa. Pero después llegó este muchacho que era amigo de mi cuñado, Sí, Misael, y él regó la semilla. Y así fueron llegando otros que fueron regando la correcto. semilla. Y hablando de Misael, recientemente, sí, mi hermana de sangre, eh, me escribe y me dice, Joel, ¿sabes algo? Eh, ¿Tú te acuerdas de Misael que predicaba, es decir, Ujú. que nos habló de Jesús a nosotros cuando Sí, estábamos bien jovencitos? Eh, yo tenía, bueno, como les decía ahorita, 14, 15 años. ¿Te acuerdas de Misael que nos regaló los libros con William, el cuñado? Ella me dice, ese muchacho lo acabo de ver ahora y él es Misael Valera. Y yo dije, wow, ese muchacho yo lo he seguido porque él canta junto con Marcos Brunet en el sí, ministerio Toma tu lugar. Y lo he visto cantando muchísimas canciones. Y digo, wow, cómo este hombre llevó el evangelio a nuestra casa sí. y hoy poder verlo, que es un líder de adoración internacional, mundial, que ha impactado muchísimas vidas. A nosotros nos emocionó muchísimo saber de que él fue instrumento de Dios para llevarnos el evangelio y de saber que hoy es él, porque ni tenía idea de que el Misael que nos había llevado la palabra a nosotros Sí. es el mismo que yo seguía y muchas veces ha ministrado mi vida a través de su ministerio. Y wow, eso fue algo bien especial que vivimos hace poquito, hace 2 o 3 meses que nos dimos cuenta que era él. Increíble porque no te imaginas quién va a venir a dejarte esa semilla. Y uno no sabe a quién Dios va a utilizar para poder plantar esa semilla. Y increíble que pueda ser un adorador que últimamente me imagino que Dios lo fue llevando. Porque yo sé si Él pudo plantar una semilla en una familia. Y ahora, mientras Él canta o esté de gira o Él esté dirigiendo a miles y miles de personas en alabanza y adoración, yo sé que Él aún sigue regando semillas, sigue plantando semillas. Increíble también el fruto que produce la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios llega, como lo dijiste, es una transformación increíble. O sea, ni sabes cómo ponerlo en palabras, pero te das cuenta de un poder
que era totalmente sobrenatural. Sí. Porque nosotros podemos utilizar cosas naturales. Yo sé que las drogas tienen efecto. Yo sé que el alcohol tiene efecto. am, y a lo mejor nosotros podemos llegar a depender de todas esas cosas naturales. Porque nuestra vida, y hablando de la vida de cada persona, yo sé que en Cuba hay una cultura diferente, en México hay una cultura diferente y en Estados Unidos hay una cultura diferente. Pero yo sé que la vida de las personas en general, el tener que ser responsable, proveer, ser un esposo, ser un padre de familia, ser un pastor, yo sé que todas esas responsabilidades no son fáciles, pero este poder de Dios y esa semilla que uno recibe, que crece y que da fruto, es como un poder que tú sabes que no viene de nada natural aquí en este mundo, Así es. sino un poder que Dios puede sobrellevar las dependencias naturales y tú dices, he experimentado algo más grande, algo superior que, um, que las cosas naturales. Y es cuando Dios comienza a trabajar ciertas áreas en nuestras vidas. Y es cuando Dios empieza a imponer responsabilidades y nos lleva por ciertos caminos. Y habías mencionado el trabajar con los jóvenes y trabajar con la alabanza y obviamente tu iglesia en casa. Pero aún antes, llegas a los caminos de Dios y esa palabra llega a dar fruto y experimentas el poder de Dios. Ahora, ¿cómo llegó el llamado de Dios sobre tu vida de decir, voy a trabajar con jóvenes o voy a trabajar en la alabanza o voy a abrir una iglesia en mi casa? El llamado en mi vida no fue algo que marcado, no fue algo que llegó así como que, wow, sentí el llamado. Sí. Simplemente fluyó. Ok. Fue algo que fue fluyendo a medida que yo fui involucrándome en el servicio en la iglesia. Por ejemplo, mi pasión por los jóvenes eh, se produce en el momento en que yo veo la necesidad y empiezo a sentir la carga y siempre he sido muy sociable, siempre he sido una persona muy, no de redes sociales, porque no soy de muchas redes sociales, pero en la vida normal, natural, sí soy muy sociable. Soy de los que me acerco a la gente fácilmente, soy de Sí. los que hablo, oye, ¿cómo va? Y eso en relaciones, eso se me da. Y Dios me ha dado esa gracia. Entonces, empecé a trabajar con los jóvenes, animarles, y sentí que realmente Dios me usaba en esa área, junto Claro. con Pastor Manuel, y ahí estuve muchísimo tiempo. Y en cuanto a la adoración, musicalmente no soy músico. Es decir, Ok. no tengo ninguna escuela musical. Antes de ser cristiano, estuve en una banda cuando yo estaba en la secundaria, no, después de la secundaria, La preparatoria. ajá, en el Sí. pre, se dice, en Cuba era un tecnológico, una escuela tecnológico, Sí. estudiábamos contabilidad. Y ahí teníamos una banda de un muchacho que él es hijo de un actor cubano, César Eora, Rafael Eora, y junto con Rafael teníamos esta banda y siempre me gustó la música, tenía ciertas dotes musicales en cuanto a entonado, aquí y allá. Y entonces cuando yo, ya después que me convierto, todas estas cosas, empecé a dar unas clases de canto que precisamente ahí es donde me invitan, ahí conozco a unos muchachos que me Sí. invitan al parque, al Alcance Victoria, y entonces ya cuando entro, me encantó la música cristiana. De hecho, después que me convierto, yo digo, wow, qué algo diferente. Porque, por ejemplo, cuando tú haces música, Sí. las emociones, lo que tú experimentas normalmente siendo un músico no Sí. cristiano, te produce emociones Claro. tremendas. Y tú dices, wow, y indudablemente cuando tú vas a un concierto, pero cuando tú haces música para Dios, cuando yo empecé a ver la música y ya la música
no solamente con el fin de disfrutar la música, sino con el fin de adorar al Creador del cielo y la tierra. Yo dije, wow, esto es algo profundo, esto es algo que no tiene comparación. Claro. Y experimentar en medio de la adoración la presencia de Dios, el saber de que tú estás en la presencia de Dios, del Todopoderoso, Sí. del gran yo soy, el saber que tú estás adorando, que tú estás en el lugar santísimo, entender de que Jesús hizo la obra en la cruz para que ese velo se rajara para nosotros poder entrar a la presencia de Dios. Sí. Eso me llevó a mí a apasionarme cada vez más por la adoración. Más Sí. que por la música, por la adoración. Y empecé ahí, como te decía ahorita, en la iglesia en casa, en las casas de oración, en los grupos vida como tenemos, y ahí lo hacía. Y, por supuesto, más que nada en mi intimidad. Porque Wow. de ahí parte todo. De ahí parte el secreto de la vida de un cristiano. Sí. Cuando nadie te ve. Sí. Como la canción de Jesús Adrián Romero, Cuando nadie me ve. No sé si la has Sí, escuchado. lo he escuchado. En la intimidad, donde no puedo hablar Sí. más que la verdad, donde no hay apariencia. Y ahí en la intimidad es como que, wow, es ahí donde se hacen los verdaderos adoradores. Sí. Y la Biblia lo dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Y me apasioné desde un principio en mi intimidad con Dios, en mi deseo de servir en la iglesia, en la música, me gustaba mucho también en el teatro, en todas estas partes. Siempre lo hice en la iglesia cuando estaba más joven, ¿no? Todavía estoy joven, pero cuando Sí. estaba jovencito, siempre me escogían para hacer de Jesús en las obras de teatro. Me imagino por el pelo tenemos, largo, ¿no? tenemos una obra que quedó para la historia, porque bueno, no sé si Pastor Abel les ha hecho historia, bueno, me imagino que a ustedes cuando él está con ustedes, pero el testimonio de nuestra iglesia está maravilloso. Sí. Nosotros comenzamos allá en el garaje, en Apodaca 360, comenzó la iglesia en el 2002, yo me convierto en el 2005. Ok. Y llevaba 2 años y algo la iglesia de fundada. Y después que estuvimos ahí en ese garaje, fuimos a un templo bautista, es decir, nosotros pertenecemos a la convención, y el templo bautista, ahí estaba el pastor, tío del pastor Abel, y ahí estuvimos un tiempo, pero hubo un momento en que ya no podíamos estar más ahí, fuimos al Malecón de La Habana. Sí. Sé que a lo mejor has oído la historia. Y habíamos hecho muchas obras de teatro, pero hubo una obra que impactó muchísimo, porque en medio del Malecón de La Habana hicimos una obra donde yo haciendo papel de Jesús, me monté no era un burrito, Ajá. era un caballo pequeño, Sí, un pony. un así, pony, un pony. Ajá. un pony. Y ahí me monté en el pony con todo el vestido y con toda la escenografía que creamos en ese lugar, y eso fue un impacto tremendo. Y esas han sido maneras de servir a Dios a través de todo lo que hemos experimentado como iglesia. Y aprovechando esta parte que estamos hablando de la iglesia, ha sido tantas experiencias que hemos tenido, y yo te digo, Alex, Dios ha sido tan maravilloso con nosotros. Sí. Lo que hemos experimentado nosotros ahora con el edificio que tenemos. Nunca en la historia de la revolución cubana, desde que se instauró en Cuba el socialismo, el comunismo, nunca se le había dado un edificio a una institución cristiana. Sí. Veíamos mucho, por ejemplo, a todas estas religiones africanas, centros de yorubas, Ok. los centros yorubas en Cuba, como ellos tenían acceso a muchas cosas. Mas, sin embargo, la iglesia siempre ha sido censurada. No podemos ir a la televisión, no podemos acceder a cine. En los últimos años ha cambiado un poco eso. Sí. Y el poder ver de que una iglesia que llevaba tantos años clamando por un lugar, nuestro pastor Abel haciendo gestiones por diferentes lugares, él iba por las calles y ponía las manos sobre los locales. Señor, dame este local. Sí. Señor, dame este local. Y la iglesia orando siempre. Se hizo el milagro de que Dios nos diera a nosotros la oportunidad de tener un edificio
no un templo, un edificio para Dios. Claro. Y volviendo al tema de mi servicio a Dios, han sido todos estos años un privilegio, que yo siempre lo digo, no lo reconozco, no lo merezco. Sí. Es su gracia, es su misericordia que he podido tener hoy todas las cosas que tengo. Mi esposa, maravillosa ayuda idónea que tengo. Mis hijos, que oro para que Dios los use también. Están preparándose los dos más pequeños con la música, están estudiando piano. El más grande tiene muchas pasiones como yo, con la gente, le gusta, es muy apasionado con la gente, tiene un corazón como de pastor. Sí. El mayor, Samuel. Y Jeremy y Aarón son bien especiales, mi esposa. Y juntos hemos servido al Señor por todo este tiempo. Ya yo creo que ha sido lo mejor que hemos podido nosotros hacer. Sí. Dar nuestra vida, dar nuestro tiempo, nuestra casa, que por 19 años se ha abierto para tener una casa de oración, ahora una iglesia en casa. Ha sido tremendo. Para mí es un privilegio hacerlo. Me encanta lo que mencionaste al principio porque he escuchado yo los testimonios de varias personas y hemos entrevistado también a tu pastor, Pastor Abel, ah, y nunca he podido yo encontrar las palabras correctas. Yo me acuerdo que cuando fui a Cuba pude compartir en una de esas iglesias en casa y además la iglesia en casa era en el edificio. Aún el edificio todavía estaba bajo construcción, pero pude obviamente ver lo que Dios les ha dado con el edificio que tienen. Pero les compartí algo y lo que yo compartí, yo les mencioné. O sea, todo lo que yo hago para Dios o todo lo que ha hecho para el Señor no ha sido el plan mío. Y yo me he entregado a Dios y luego Dios es el que ha escogido el camino para mí. Entonces, creo que las palabras que utilizaste, ¿no? Que todo esto ha sido un fluir. Eso es lo que sucede cuando uno entrega su vida a Dios. Uno no sabe exactamente el resultado, a dónde va a caminar, a dónde Dios lo va a llevar. Pero uno se da al propósito de Dios y comienza una transformación y un fluir donde dices, siento yo una carga por esto. Y luego quizás esa temporada se termina y Dios te pone otra carga quizás para este ministerio. Y me imagino contigo los jóvenes y luego la alabanza y luego ahora una iglesia en casa y Dios te lleva en un proceso. Y aún la Biblia dice que el corazón del hombre planea su camino, pero Dios es el que guía sus pasos. Y eso es lo que yo más que nada quiero que la gente capte, que nosotros a lo mejor no sabemos lo que estamos haciendo y no lo hacemos por mal y no lo hacemos porque simplemente puede ser divertido, sino Dios pone esos deseos, esas cargas, esas pasiones en nuestros corazones que cuando uno llega a Dios es una transformación primeramente en el interior, en los deseos, en los pensamientos y luego da fruto para obras que ahora sí son externas, ministerios, ahora trabajando en liderazgo y ahora trabajando en pastoreando a gente. Y ese proceso es lo que quiero que la gente entienda. Cuando te entregas a Dios, no sabes exactamente en qué camino Dios te va a llevar. Pero algo que sí sabes es que Dios va guiando los pasos. Y uno nada más tiene que simplemente confiar, obedecer y que todo sea la voluntad de Dios. Ahora, 19 años después, y me imagino 19 años has pasado por quizás muchos tiempos difíciles, como mencionaste, sequías, y a lo mejor has pasado por ciertos momentos que han traído sequías a tu vida, sea de recursos o a lo mejor sean ministeriales. Pero en tus momentos difíciles, ¿qué es lo que te ha mantenido
por 19 años sirviéndole a Dios? Bueno, yo creo que cuando tú te entregas a Dios de verdad, Sí. decir que de verdad hay un encuentro con Dios, la Biblia dice que nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Amén. Y no ha sido por mí. Han habido momentos en mí que me he sentido quizás desanimado, Sí. y por leve momento ha pasado el mirar hacia atrás, Sí. pero es tan fuerte la manera en que Dios te agarra cuando tú eres alguien que Dios separa para Él, que te es difícil. Sí. No te concibes en otro lugar. Tú mismo no te concibes estando en otro lugar. Y yo creo que si he permanecido por estos 19 años, ha sido porque Él me ha sostenido, porque Él Amén. me ha cuidado. Y la Biblia lo dice, tú eres mi hijo y nadie te va a poder arrebatar de mi mano. Y yo creo que Dios cuando se manifiesta, uno no puede hacer otra cosa que decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Y yo siempre pienso que en mis 19 años, a pesar de momentos de sequía, que sí han habido momentos de sequía de recursos, cuando me casé con mi esposa nosotros no teníamos nada. Sí. Y Dios siempre añadió por diferentes vías, ya sea producto de nuestro trabajo, nuestro sudor, pero también producto a que Dios enviaba a alguien, nos decía, coge, aquí tienen esto, y aquí tienen lo otro, y nació nuestro primer hijo, no teníamos nada, y coge, aquí tienen, Sí. y el Señor, y trabajábamos y no veíamos quizás, pero Dios siempre se encargó. Y después cuando empezamos a emprender y a hacer negocios, Dios se encargó de prosperar en negocios, Dios se encargó de abrirnos las puertas Amén. para todas estas cosas. Pero si algo he tenido yo eh, fuertemente en mi vida es el saber de que en Cristo están suplidas todas mis necesidades. Amén. Me siento tan completo en Dios, me siento tan lleno. Y yo creo, por ejemplo, ahora yo vine a la conferencia y estoy bien emocionado de estar aquí. Sí. Pero yo no necesito una conferencia porque tengo una plenitud tan grande en Dios que no necesito una conferencia, aunque nosotros tenemos como cultura la Sí. conferencia, e indudablemente en la conferencia Dios te expande la visión, te fortalece, la palabra viene de una manera tremenda, para mí ha sido, pero no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí. Las conferencias, los servicios, todos son necesarios, pero lo más importante es tu convicción Amén. de que en Dios lo tienes todo. En Dios está todo. No Sí. necesitamos más nada. Y cuando entiendes eso, cuando tú eres capaz de llegar a ese punto en una vida espiritual, donde no solamente la vida de adoración o la lectura de la palabra, sino el estilo de vida de estar conectado con Dios, Sí. de que esa conexión es 24/7, aun cuando duermes, aun cuando caminas. Eso es algo que yo creo que como cristianos deberíamos llegar a tener todos. Sí. Porque cuando llegamos a ese punto de decir, wow, estoy pleno, no necesito nada, lo tengo todo. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Claro. Y muchos cristianos no llegan a ese punto porque viven una vida cristiana mediocre. Sí. Y entonces yo creo que es necesario de que nosotros como cristianos sepamos de que en Dios no, es Dios. Y cuando tú entonces tienes esa plenitud, tú entonces te apasionas por el ministerio, te apasionas por la obra, te Amén. apasionas por decir, oye, quiero ir a Guadalajara, quiero ir a este barrio, quiero estar en la obra de Dios, porque es lo que tú anhelas, Sí. el servir a Dios. Y eso parte como decía ahorita, de una intimidad, de una relación con Dios que te lleva a todo esto, que son herramientas que Dios usa. La iglesia, los servicios, la adoración, las conferencias y por supuesto la intimidad con Dios y buscar su palabra, buscar ese momento donde la adoración fluya en espíritu y en Sí. verdad. Increíble que uno se olvida de que Dios es el que lo sostiene.
Y a veces yo me he encontrado en momentos corriendo yo con mi propia fuerza, con mis propias iniciativas y quizás con mis propios sueños y con mis propias metas. Y es bueno el poder tener metas y es bueno poder soñar que Dios me pueda dar quizás un ministerio grande, un ministerio próspero, pero al fin del día el plan se va a hacer como Dios quiere que se haga. Y yo creo que eso es algo que tenemos que nosotros entender, es como lo mencionaste, es que Dios te sostiene, entonces permitir que Dios nos sostenga. A veces nosotros decimos, no, pues tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y tengo que hacer aquello. Yo me acuerdo que miré un video y lo puedes encontrar en YouTube. El video era como una representación de los cristianos del día de hoy. Entonces ellos están parados y luego cuando llega Jesús se ponen como soldados bien firmes y ellos quieren impresionar a Jesús con sus posturas y que ellos están plantados, firmes, listos. Pero dice Jesús, no, yo quiero que tú simplemente actúes con lo que yo te he dado. No tienes que intentar de impresionarme, sino yo voy contigo. Todo lo que yo te he dado ya lo he puesto adentro de ti. Entonces nada más camina. No tienes que hacer cosas para intentar de impresionarme, como que si yo te voy a dar más gracia o más favor, simplemente porque haces ciertas cosas. Entonces, Dios no se le impresiona, sino al fin del día a Dios se le entrega. A Dios nada más se le entrega todo lo que podemos hacer. Y si nosotros tenemos ciertas habilidades, nosotros nada más los entregamos en las manos de Dios y Dios se encarga de suplir para todo lo que vamos a hacer para Él. Y no tenemos que impresionarlo o fingir de alguna forma, vestirme de alguna forma, intentar de impresionar a los demás, de quizás que el cargo que yo tengo o la tecnología que yo cargo. O sea, al fin del día, Dios es el que va a ir por delante y Dios es el que va a proveer para todo lo que vamos a hacer. Y sea el año número 1 o sea el año número 19. O sea, Dios sigue prosperando, como dice la Biblia, de gloria en gloria vamos caminando. Y, y es lo que yo creo que nosotros a veces se nos olvida. A veces llegamos a un momento de cansancio, no un momento de donde la fe se acaba, sino nada más a un momento cansado. Le he dado a Dios 20 años de mi vida y he dado mis recursos, mi fuerza, ya no soy joven, pero al fin del día, o sea, nosotros tenemos que tomar el tiempo de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo confío en el plan y el proceso que llevas sobre mi vida. Ahora, 19 años sirviendo en el ministerio, pasando por ciertas cosas. Ahora, ¿qué sigue para Joel después de 19 años? ¿Seguimos con la iglesia en casa? ¿O quizás otro país, otra nación, otra ciudad? ¿O quizás en Cuba abrir otra iglesia, quizás en otra ciudad? ¿Qué es lo que sigue para Joel después de 19 años? Bueno, yo creo que yo creo que la pregunta más difícil, porque lo que sigue solamente lo sabe. Yo estoy disponible Amén. a la voluntad de Dios. En los últimos años de mi vida ha sido difícil para mí llevar eh, el ministerio, porque cuando tú trabajas y tienes que buscar el sustento, cuando tienes negocio, Sí, se consume tanto el tiempo que a veces es difícil poder también atender el ministerio de la manera que tú quisieras atenderlo. correcto. Para mí ha sido difícil estos últimos años, sobre todo antes, un poco antes y después la pandemia. Sí, Eh, pero mi corazón está el mismo anhelo que cuando me convertí, servir a Dios. ¿Qué es lo que Dios puede hacer ahora? Mi
deseo es poder seguir haciendo su obra. Yo llegué aquí a México y en Cuba, es decir, yo tengo 19 años en el ministerio, 19 años con el Señor, pero mi pasión por las almas no se ha perdido. Es decir, Claro. yo ando en mi moto en Cuba Sí. y yo me paro en una roja y si yo veo a alguien al lado, yo le hablo de Jesús. Amén. Yo, no sé, voy por la calle, si tengo la oportunidad, yo llegué aquí a Guadalajara y llegando a Guadalajara fui al centro donde está la catedral y llegando ahí había un hombre predicando con un micrófono. Y yo dije, wow, yo no puedo dejar solo a ese hombre. Y ahí fui y me paré con él. Y hemos tenido tantas veces en Cuba, en los buses, en los parques, en tantos lugares. Y cuando tú eres alguien que estás apasionado por Dios, no puedes parar de hacerlo. No solamente en la plataforma, cuando estamos ahí quizás dirigiendo al pueblo o trayendo una palabra, predicando como pastores, pero cuando ahí nadie te ve. Sí. Muchos cristianos hoy en día son apáticos a lo que está viviendo en el diario. Y yo tuve la oportunidad ahora, en estos días he tenido la oportunidad a todos los Uber, o en este caso Didi, que es la aplicación que Sí. estoy usando, a todos los he invitado a la iglesia. A todos les he dicho, hey, Jesús es el camino. Ahí en Alcance Victoria, Guadalajara, tienes una casa todos los domingos a las 11 de la mañana. Y ahí yo buscaba mi teléfono, y ahí buscaba la dirección Ávila Camacho y no me acuerdo ahora la otra, Díaz, Enrique Díaz, algo así. Sí. Ahí tienes una familia, oye, Jesús, y los que me daban la oportunidad, ahí empezaba a darles todo el evangelio. Claro. Y yo creo que eso es lo que estoy llamado a hacer. Y en cuanto al ministerio, la iglesia en casa, sí, nuestro anhelo es poder llevar a otro nivel la iglesia en casa, poder establecer ahí, no sé internacionalmente si Dios quiera. Yo siento mucha carga por mi país. Es decir, mucha gente me dice, bueno, no, ahora estás en México, tienes la oportunidad de ir ahí a la frontera. Claro. ¿Por qué no vas? Un ejemplo que te pongo. Sí. No tengo interés de ir a la frontera porque yo tengo un llamado en mi país. Tengo un Amén. compromiso con Dios, tengo un compromiso con mi iglesia, antes con mi familia, Sí. mi esposa, mis hijos. Y yo estoy disponible a lo que Dios quiera hacer. Eh, Tengo mucha pasión, tengo mucho deseo. Trabajar ahora para seguir expandiendo la iglesia en casa. Yo creo que las limitaciones que a veces nos ponemos no son justificación. Sí. Yo creo que yo misma a veces he dicho, bueno, no he hecho lo suficiente. Tengo que hacer más. Sí. Tengo que ponerme, y así como hizo Pastor Abel, que ponía las manos, salir y entonces buscar un lugar para poder tener una iglesia. Y si Dios me lleva no sé, a otra ciudad en Cuba o a otra nación, entonces Amén. que sea su voluntad y lo que Él quiera hacer a través de mi vida. Y sobre todo, Alex, el poder yo estar, como te decía y te vuelvo y te repito, mi mayor anhelo es estar en el centro de su voluntad. Amén. Lo que Él quiera para mí es lo que quiero hacer. Y eso es el mejor lugar a donde estar. Así es. Porque al fin del día yo, como dice la Biblia, mejor un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de Él. Y eso es el anhelo de todo cristiano. Simplemente vivir para Dios mientras uno pueda vivir. Y cuando uno ya no pueda vivir y llegue el tiempo de salir de este mundo, es simplemente llegar delante de la presencia de Dios y continuar con la adoración, pero ahora en un estado eterno, libre de todo pecado, libre de todo dolor. O sea, me imagino ese día. Y mientras yo siga en el llamado de Dios, y como lo mencionaste, si sigues en el llamado de Dios, al fin del día, eso va a ser la recompensa para nosotros. Así es. El poder llegar delante de Dios y ahora disfrutar de su presencia. Porque aquí podemos disfrutar de la presencia de Dios, pero a veces nos podemos distraer y a veces la vida temporal, el tiempo, las responsabilidades nos pueden robar del tiempo o de momentos de buscar de la presencia de Dios. Pero no importa qué tan ocupado o qué tan difícil sea la vida, al fin del día uno quiere estar siempre haciendo la voluntad de Dios,
en la voluntad de Dios, delante de la presencia de Dios. Y hasta que Dios diga, nos vamos. Y como decía ese canto, ah, las palabras exactas no me acuerdo, pero dice, yo la lavo con las manos, y si ya no tengo manos, yo la lavo con los pies. Yo la lavo de corazón. Y exacto. Y si ya no tengo pies, yo la lavo con el alma. Y si ya no tengo alma, es porque ya me fui con él. Y esas palabras siempre me marcan. Y yo me acuerdo que esas palabras, bueno, esa canción la había escuchado, pero yo me acuerdo más sentí esas palabras cuando me las dijo mi abuelita. Y ella estaba en su silla de ruedas, ya no podía caminar, ya no le faltaba mucha vida. Pero fue mi abuelita que me dijo, yo le alabo a Dios con las manos. Y si no tengo las manos, con los pies. Y si no tengo los pies, con el alma. Y cuando no tenga mi alma es porque yo ya me fui con él. Y antes de dar un cierre aquí al podcast, ¿qué es un consejo que le puedes dar quizás a esa persona que ha tenido su primer encuentro con Dios? O quizás una persona que se encuentre indeciso de decir, sabes que no sé si puedo yo entregarle mi vida a Dios, o no sé si estoy dispuesto a hacerlo. Quizás una persona que se encuentra indeciso, o quizás una persona que se ha convertido recientemente. ¿Qué consejo les puedes dar a ellos para que ellos puedan tomar ese paso de fe y decir, le voy a dar mi vida a Dios? No sé cómo vaya a seguir mi vida después de ese momento, pero voy a tomar ese paso de fe. ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas? Eso, la mejor decisión que puede tomar cualquier ser humano, la más importante de su vida, es vivir para Dios. Amén. Esa es la más importante. Si hay alguien que ve este podcast y nunca le ha entregado su vida a Jesús, que pueda saber de que Jesús no es una religión más. Jesús es el Salvador del mundo. Amén. Él es el único que puede satisfacer al hombre. Ningún placer, nada de lo que este mundo ofrece puede saciar. Vamos a seguir estando vacíos si no buscamos a Dios. Y la mejor decisión es seguir a Jesús. Lo mejor que puede hacer una persona es entregarle su corazón. Sí. Y cuando tú le entregas tu corazón y de manera sincera, genuina, de manera transparente, tú vienes a Él, Dios te sella con su Espíritu Santo. Y hay tantos beneficios con Dios. Sí. El poder tener al Espíritu de Dios contigo todos los días, el poder tener su protección de todo mal, el poder saber de que en su soberanía Él puede permitir algo en tu vida, pero Él está pendiente de ti. Sí. Hay tantos beneficios, el poder respirar la presencia de Dios, vivir. Dice que en Él vivimos, en Él nos movemos, Sí. en Él somos, dice la palabra. El poder habitar en su presencia, eso es un privilegio. La Biblia habla de que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Te acuerdas de Sí. ese pasaje? Filipenses Correcto. 4:19. Y cuando yo veo este pasaje, yo digo, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuáles son las riquezas en gloria? ¿Será algo de lo que hay aquí? ¿El oro, el dinero, una cuenta de millones? Es una buena pregunta. Las riquezas en gloria son las que Dios le da a alguien que viene a su presencia. No hay nada más esplendoroso que la paz de Dios. No hay nada más esplendoroso que el amor de Dios. No hay nada más maravilloso que el gozo que Dios te da. Sí. Todo el fruto de su Espíritu Santo. Es decir, que yo le digo a la persona hoy que todavía está dando sus primeros pasos o que está reciente,
son muchos los beneficios, muchos. Sí. Él va a suplir todo lo que nos falte conforme a su riqueza. Y las riquezas en gloria son la paz, el gozo, la salvación. El saber de que puede venir lo que venga, que yo estoy seguro en Él. Puede ahora suceder que ya está a punto de venir. Ya Sí. está a punto de venir el fin. Maranata, Cristo viene pronto. Después quiero hablar un poco contigo de eso. Sí. El fin está cerca. Y el saber de que mi fe en Cristo nadie me la puede quitar. Podrán quitar las Biblias de los dispositivos, podrán quemarlas todas, podrán acabar con nuestra vida, pero no pueden acabar con nuestra fe. Y eso es el regalo más grande que puede tener un cristiano. Sí. La fe, la salvación y la vida eterna. Amen. Yo creo que es suficiente para poder decir, wow, es Dios la respuesta que yo estoy buscando. Es Dios el único que puede transformar mi vida, llenarme. Y Sí. es lo mejor que puede pasarle a cualquier persona. Wow. Si alguien se encuentra batallando en esa decisión, yo nada más lo único que puedo agregar a eso es de que ahorita tenemos la oportunidad de hacerlo, pero llegará el momento donde no tendremos la oportunidad de tomar la decisión. Quizás a lo mejor ahorita puedes pensarla, puedes tomar un día, 2 días, una semana, o a lo mejor te encuentras luchando con esta decisión por más de un mes o por meses, pero el tiempo se va a acabar. Y mientras uno pueda tomar la decisión, yo simplemente le animo, como mencionó Joel, como has mencionado, que es la mejor decisión que uno puede tomar. Así es. Porque es una satisfacción que sobrelleva las satisfacciones aquí en el mundo. Y uno ha probado ciertas cosas de este mundo, pero cuando yo probé la gracia de Dios, su salvación, era algo que no hay palabras de describirlo. Sentí un gozo que nunca había sentido antes. He sentido placeres temporales aquí en esta tierra, pero cuando hay algo que no es de esta tierra y es sobrenatural, ese sentimiento y ese gozo es eterno y no se acaba. Y el placer físico se acaba. El sentir de las drogas se acaba. El sentir de la borrachera se acaba. El sexo, el placer se acaba. Y te vas a encontrar ahora teniendo que buscar esas cosas y ahora dependes de todas esas cosas, buscando más alcohol, más drogas, más sexo. Pero cuando la presencia de Dios llega a tu vida, no necesitas nada más. Y ese gozo es inexplicable y animo a cualquier persona a tomar la mejor decisión que pueda tomar. Y eso es permitir que Dios entre a tu vida. Porque cuando Dios entre, ya no vas a volver. Y cuando sientas ese gozo, uno ya no puede retroceder. Y como dice esa canción, ¿no? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y ese gozo nadie te lo quita, nadie te lo puede robar. Y aun cuando te encuentras enfrentando circunstancias difíciles, el gozo no se te va, porque el gozo no depende de las circunstancias naturales. La paz de Dios. La paz de Dios es sobrenatural, y como es sobrenatural es eterno, y lo eterno no tiene fin. Y ese gozo permanece para siempre. Joel, ha sido un placer el poder tenerte, el poder hacer esta entrevista. Y espero que podamos hacerlo otra vez. Claro. Y espero que cuando vuelva a Cuba, a lo mejor hacemos otra entrevista. O allá en Allá Estados en Unidos. Cuba. O en Estados O en Unidos. Estados Unidos también. Me da alegría al ver lo que está sucediendo en tu vida. Y yo sé que Dios sigue obrando. Amén. Un placer tenerte aquí, Joel. Gracias, Alex. Gracias. Dios te bendiga, mi hermano.